Es una dicha poder entrar a tu lugar santísimo. Es un privilegio poder servirte, Señor. Gracias porque tú eres un Dios de pactos. Un Dios que guardas tus promesas. Un Dios que cumple lo que dice. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, descanso en tus promesas, confío en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Cántalo con nosotros una vez más. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. En la intimidad, al abrigo de tu gloria, puedo estar junto a ti. Al ver tu santidad, estoy maravillado ante ti. Y tu amor, nunca más seré igual al salir de este santísimo lugar. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tus palabras, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Tengo redención por la sangre que descansa en tu altar para mí. La gracia y el perdón, la gracia y el perdón son los frutos de vivir en comunión y adoración. Vamos, nunca más seré igual al salir de este santísimo lugar. Oh, oh. Dios de pactos, vamos a cantarlo con nosotros, iglesia. Decláralo al Señor, cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Vamos, levanta tus manos, iglesia, y dale gracias a ese Dios de pactos, a ese Dios que cumple todo lo que promete. Por tu gracia, Señor. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi
Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy. Por tu gracia estoy. Aleluya. Iglesia, yo no sé si tú has meditado que es por su gracia que tú y yo estamos de pie, que es por su misericordia que tú y yo podemos caminar, que es por su gracia. Sabes, este es el mejor lugar donde podemos estar. En su casa es el mejor lugar donde podemos estar. En sus atrios es donde podemos estar más seguros, más tranquilos. Por su gracia, estamos de pie y estamos aquí. Alguien puede aplaudir la gracia del Padre esta mañana. Alguien puede aplaudir la gracia del Padre hoy. Gracias por tu gracia. Gracias por tu gracia, Señor. Por tu gracia estoy aquí. Quiero que me acompañes a Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7. Vamos a leer uno de los versos o de los pasajes muy conocidos, pero que igualmente mal interpretados, en ocasiones utilizados como muleta para justificar ciertas actitudes, usados como excusa para no operar en lo que debemos de operar en momento determinado. Romanos capítulo 7, verso 14. Dice el apóstol Pablo: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, eso es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien es en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esa ley que el mal es en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Verso 1 del capítulo 8. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al
espíritu. Padre, gracias una vez más, te alabamos y te bendecimos. Mira esta palabra, Señor. Oramos para que tu espíritu nos revele, Señor, aquellas cosas ocultas, aquellas cosas visibles o tangibles en nuestras vidas que nos impiden avanzar y alcanzar aquello que tú estableciste para nosotros. Oramos, mi Dios, para que nosotros, al igual que tu hijo Pablo, pudo abrazar la gracia en Cristo y pudo, Señor, afianzarse en ella para establecer su victoria. Así, Señor, cada uno de nosotros podamos abrazar esa gracia tuya para no solamente proclamar, sino vivir la victoria a la cual hemos sido llamados. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Este pasaje de Romanos capítulo 7, dije al principio que ha sido mal interpretado porque muchos lo toman como una justificación para hacer lo incorrecto. Dice, óyeme, pero el mismo Pablo luchaba. Él decía que lo que él quería hacer, esto no hacía, y que lo que no quería hacer, esto hacía, y que había una ley de pecado en su cuerpo. Y es lo que pasa conmigo, y es la razón por la cual, por más que yo quiero avanzar, no puedo avanzar, y por más que yo quiero hacer lo correcto, agradar a Dios, termino haciendo lo mismo y termino pecando y todo esto. Si eso era Pablo, ¿cuánto más yo? Esa es la interpretación que muchos le dan a este pasaje. Los que no comprenden que cuando leemos el capítulo 7, Pablo está relatando, y el Pablo del capítulo 7, del 14 hasta el 24, está relatando un Pablo que no había experimentado la manifestación de la gracia de Dios en su vida y por tanto se encontraba constantemente luchando con este hábito o esta tendencia de pecar constantemente, esta práctica de pecado, este deseo de agradar a Dios en su espíritu, pero al final terminando actuando opuesto a Dios. Verso 25 y el verso 1 del capítulo 8. Recuerden que todo esto es una sola carta que ha sido segmentada por los hombres, por los estudiosos, ¿verdad? Pero el verso 1 del capítulo 8, conectado con el 25 del 7, Pablo entonces comienza a decir, gracias damos a Dios que nos ha librado de eso. El verso 1 dice, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Los que ya no viven conforme a los deseos de la carne, es decir, a los deseos que él hablaba en el capítulo 7. Sí, dice, pero no, ahora viven según los deseos del Espíritu. ¿Cuál es el mensaje de hoy? El mensaje de hoy es el poder de los hábitos. El poder de los hábitos. Un viaje de 1000 kilómetros empieza con un solo paso. Eso lo dijo un sabio oriental, Lao Tzu. Saben que los orientales, Confucio, Lao Tzu, tienen muchos proverbios cargados de tanta sabiduría. Este proverbio de Lao Tzu, que un viaje de 1000 kilómetros empieza con un solo paso. Así mismo sucede con la vida nuestra. Muchas veces nosotros queremos alcanzar grandes cosas en Dios, queremos lograr grandes cambios, pero olvidamos que todo empieza con un solo paso. A veces cuando nos trazamos grandes metas y empezamos con toda la fuerza para lograrla, nos desmoralizamos y tendemos a tirar la toalla cuando vemos que es muy grande lo que nos hemos trazado. Pero nos olvidamos que todo empieza con un solo paso. Nadie, yo quiero que entendamos algo en este momento, y es que nadie despierta una mañana y se encuentra con la sorpresa de que es adicto. Es decir, nos acostamos y al despertar al día siguiente, oh, sorpresa, soy adicto a la tecnología. Oh, sorpresa, de la noche a la mañana, soy adicto a la comida, soy adicto a la pornografía, soy adicto a relaciones tóxicas, de la noche a la mañana. Pero lo que no comprendemos es que
Este hábito que llamamos adicción empezó con un paso. Igualmente, cuando queremos alcanzar el éxito, todo empieza con un paso. Hay un autor que yo sigo y en una de sus podcasts, hablando de hábitos, por cierto, él habla y dice que las personas exitosas hacen consistentemente lo que otros hacen ocasionalmente. Voy a repetir esto. Una persona exitosa es aquella que hace de manera consistente lo que otros hacen de manera ocasional. Eso es lo que hacen los hábitos. Tanto para la victoria como para la derrota, tanto como para edificar como para destruir. Buenos y malos hábitos tienen el mismo resultado, y es que nos llevan a un destino. Primero que entonces que quiero resaltar es que no basta con saber lo que deseamos ser o alcanzar. Recuerden que la serie que empezamos la semana anterior, hablábamos de ese pasaje de 1 de Corintios capítulo 13, donde el apóstol decía que él en un momento determinado de su vida, cuando era niño, él pensaba, hablaba y razonaba, pero cuando llegó a la edad adulta tomó una decisión y fue dejar atrás las cosas que eran de niños, los patrones, los hábitos, la conducta que caracterizaba a un niño. Así también nosotros tenemos que entender algo, que no basta con nosotros desear ser alguien o desear alcanzar algo. Hay cosas que tenemos que hacer para poder alcanzarla. Así que quiero que me acompañes, Gálatas capítulo 6, verso 9. Hoy voy a citar varios pasajes y quiero hacerlo así porque es importante sentar este fundamento. Gálatas 6, 9 dice: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. 6, 9 de Gálatas dice: no nos cansemos de hacer el bien. No nos cansemos de hacer el bien. ¿Por qué? Porque los hábitos empiezan con un paso, pero tú y yo no podemos cansarnos de dar pasos. No nos podemos cansar, no podemos desmayarnos, porque al final, dice Gálatas 6:9, al final segaremos, al final vamos a cosechar cada paso que hemos estado sembrando. Los versículos anteriores de este pasaje habla: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso cosechará. ¿Cuáles son las actitudes, cuáles son las acciones que tú y yo estamos sembrando en nuestras vidas, que se van a convertir luego en hábitos, y que esos hábitos van a acercarnos o nos va a alejar del propósito de Dios? Nos va a acercar o nos va a alejar de aquel ideal, de aquel ser que Dios nos ha llamado en que tú y yo nos podamos convertir en esa mujer extraordinaria que tú estás llamada a ser. Ese hombre increíble, ese hombre impresionante, ese hombre que levante la admiración de los mismos hombres que están a tu alrededor y quieran imitarte. Hábitos. Hábitos. Nuestros hábitos, dice San Covey. San Covey dice algo así como esto: nuestros hábitos tienen la capacidad de quebrarnos o de hacernos. Hábitos tienen la capacidad de quebrarnos o de hacernos, porque nos convertimos en aquello que repetidamente hacemos. Es un jueguito de palabras de San Covey. San Covey es un autor también cristiano, pero que habla mucho o escribe mucho acerca de las conductas humanas. Él dice: tú y yo nos vamos a convertir en aquello que hacemos, en aquello que tú haces repetidamente. Yo siempre he dicho que la disciplina supera el talento. Hay personas que tienen el talento
para jugar un deporte determinado, baloncesto, béisbol, fútbol, cualquiera que sea, pero es la disciplina que va a marcar la diferencia. El talento. ¿Sabe la cantidad de personas con talento mueren con el talento sin llegar a hacer nada? Tú vas al cementerio y te va a encontrar una cantidad enorme de tumbas cargadas de talentos que nunca realizaron sus sueños. ¿Sabe la cantidad de escritores talentosos que no avanzaron de una página por falta de disciplina en escribir? ¿Sabe la cantidad de músicos talentosos que no pasaron? En el lenguaje musical le dicen de poner huevos. No avanzaron de estar poniendo huevos cada vez que tocaban, simplemente porque no fueron disciplinados en dedicarle las horas. No crearon hábitos de ensayos, hábitos de lectura para escribir luego, hábitos de ejercicio y de perfeccionamiento de movimientos en el deporte. ¿Por qué? Porque tú y yo nos vamos a convertir en aquello que repetidamente hacemos. Yo sé que para muchos estarán pensando hoy, creo que está hablando el pastor, ¿cómo conectamos esto con la vida espiritual? El tema es que recuerda lo que dijimos al principio, nadie se despierta en la mañana con la sorpresa de que tiene un hábito, que tiene una adicción. Todo empieza con un paso. Creo que este es un buen momento para nosotros detenernos en nuestras vidas, en nuestro andar, e identificar cuáles hábitos tenemos, buenos o malos. ¿Cuáles hábitos nos ha llevado a nosotros estar donde estamos precisamente en este momento? ¿Cuáles son los hábitos en tu vida y en mi vida que nos ha convertido en el hombre o en la mujer que somos? En el esposo o la esposa, en el hijo o la hija, en el padre o la madre, en el empleado o la empleada, en el empresario o la empresaria que somos en este momento. ¿Cuáles son los hábitos que han estado gobernando nuestras vidas? Que aunque queremos hacer algo, nos encontramos que no lo estamos haciendo porque hay algo mayor que gobierna nuestra voluntad y son los hábitos. Hábitos. Tenemos que entender algo, todo lo que estamos aquí. Todos tenemos hábitos. Todo lo que estamos aquí tenemos hábitos. Hábitos en la forma de cómo te despierta y si te desayuna o no te desayuna. Hábito alimenticio, hábito de ejercicio o de no ejercicio. Hábito en todas las áreas de nuestras vidas tenemos hábitos. Ahora, tratar de ignorar un hábito no nos va a ayudar a superarlo. Tratar de ignorar un hábito, tratar de ignorar una conducta, una actitud adictiva de nuestras vidas, inadecuada, que nos aleja del propósito de Dios. Ignorar eso, óyeme bien, no nos va a ayudar a superarlo. Sí, yo sé que sí, pero yo ni siquiera quiero hablar de eso. Óyeme, no hablar de eso no te va a llevar a superarlo. Eso va a estar ahí, va a estar gobernando tu vida, va a estar gobernando tus pasos y te va a llevar a un destino totalmente opuesto al que tú deseas. Ignorar. Un hábito no nos va a llevar a superarlo. Así como reconocerlo no nos descalifica para llegar a ser lo que soñamos. Voy a repetir esto. Así como ignorar un hábito no nos lleva a superarlo, reconocerlo no nos descalifica para alcanzar el sueño que anhelamos. Hay personas que no quieren ver la cruda realidad de su vida porque simplemente tienen el temor de no poder manejarlo. Pero quiero que sepas que solamente tú reconociéndolo es que va a poder manejarlo. Saber que tiene grandes deudas y no querer abrir el correo donde te están enviando el estado de cuenta, no se van a pagar solas esas deudas.
La única manera de tú y yo establecer un plan de pago para salir de esa deuda y no volver a endeudarnos es reconocerla, es enfrentarla. Es reconocer que tenemos un problema. Si tú y yo no reconocemos que tenemos un problema de compra compulsiva, si tú y yo no reconocemos que tenemos un problema que habitualmente nos endeudamos, nunca vamos a ser libres financieros. ¿Por qué? Orarlo no nos va a llevar a la victoria y reconocerlo no nos va a descalificar para alcanzar lo que queremos ser. Daniel capítulo 6. Quiero que me acompañen rapidito allá. Daniel capítulo 6, verso 10. Muchos sabemos las tramas que había contra Daniel. Daniel capítulo 6, los versículos anteriores al 10, habla de que los demás autoridades debajo de rey, ¿verdad? De rey, de quien gobernaba, querían buscar algo en contra de Daniel, porque Daniel se estaba ganando el aprecio y el reconocimiento de todos. Todo el mundo reconocía que en Daniel había un espíritu superior. Y dice la Escritura en el capítulo 6 de Daniel, del libro de Daniel, que cuando ellos se reunieron entre sí, dijeron, la única manera que podemos encontrar algo y descalificar a Daniel, quitar ese estorbo de nuestras vidas, es algo en contra de en cuanto a su relación con su Dios. Y en ese momento entonces uno de ellos tiene la fabulosa idea de crear un objeto, de crear un foco de adoración y crear el tema de que todo aquel que adorare, todo aquel que orare, todo aquel que reconociese una autoridad diferente al rey, tenía que ser descalificado, tenía que ser condenado a ser lanzado al foso de los leones. Dice la Escritura que el verso 10, que cuando Daniel escuchó el edicto del rey, dice que hizo lo que solía hacer antes. Abrió la ventana de su habitación y oró 3 veces en el día como lo solía hacer antes. Había un hábito en la vida de Daniel. ¿Cuál era el hábito? Un buen hábito. Y era que 3 veces, en 3 momentos específicos durante el día, Daniel abría la ventana, oraba en la dirección hacia donde estaba la ciudad santa y oraba a su Dios. Tenía un momento de comunión con su Dios. Este hábito no solamente fue lo que provocó que otros reconociesen que Daniel era fácil de hacerlo caer, porque era un hombre de hábitos, pero hábitos buenos, sino que ese hábito fue lo que le dio la gran victoria. Dice la Escritura que en el momento en que es atrapado, en el momento en que es condenado y en el momento en que es lanzado al lugar donde estaban estas fieras para él ser destruido por las fieras, él fue librado. ¿Pero por qué fue librado? Porque ese Dios al cual él habitualmente tenía comunión con él, le libró en el momento de la crisis, en el momento del peligro. Dice la Escritura que cuando Jesús ministraba a la multitud, dice que Jesús se apartaba siempre para orar. Y hay un pasaje donde habla en un momento de la tercera hora, tercera hora no, sino en la tercera hora de la oración, ¿verdad? Al final, que Jesús se apartaba para orar. Había una práctica, había un hábito. Y ese hábito era que hacía que lo que Jesús manifestaba públicamente era el resultado de lo que él hacía en privado. ¿Qué hacía en privado? Habitualmente tenía comunión con el Padre. Ese hábito provocaba que públicamente manifestase entonces la presencia del Padre en y a través de su vida. Entonces, no basta, óyeme bien, no basta con desear ser
o alcanzar algo, sino que tenemos que tomar una decisión. Por eso que Corintios habla de que, y cuando fui adulto, dejé atrás. Una decisión fue tomada, dejé atrás. Hay una decisión que tú y yo tenemos que tomar. Identificar cuáles hábitos malos y cuáles buenos tenemos, los buenos fortalecerlos y identificar los malos para dejarlo atrás. No podemos repetir lo mismo. No basta con tú desear rebajar 20 libras. Tú habitualmente cuando te alimentas lo haces frente a un televisor. Está demostrado que aquellas personas que se alimentan frente a un televisor tienen tendencia a aumentar de peso. ¿Por qué? Porque hay cosas que se estimulan, ¿verdad? Hay células en tu cerebro que se van a estimular mientras tú estás frente a la pantalla y hay una sensación de no satisfacción que tú tienes que te va a llevar a seguir comiendo. Igual que aquellos que tienen el hábito de alimentarse de manera acelerada. El cerebro no recibe la información simultáneamente de que te estás alimentando, por tanto vas a ingerir más de lo que debes. Hábitos, algo tan sencillo como eso, hábitos. Las personas que son adictas a la pornografía. Pero pastor, eso no cabe dentro de este contexto. Sí cabe dentro de este contexto. Hay un porcentaje más alto de lo que tú piensas de creyentes, de hombres y mujeres de Dios que de una manera u otra son adictas a la pornografía. ¿Cuáles son los hábitos que pueden llevar a una persona a ser adicta a la pornografía? ¿Cuáles son los momentos donde tú eres más inclinado a ver imágenes que pueden activar esa adicción? ¿Cuáles son los canales? ¿Cuáles son las horas? ¿Cuáles son las circunstancias? Identifícala y comenzar a romper con esas cosas. ¿Cuáles son los momentos que te llevan a ti a querer involucrarte de forma adictiva en relaciones inadecuadas? Hábitos. Estamos hablando de desmontar todo aquello que impide que tú y yo alcancemos lo que Dios quiere que alcancemos. Dios se quiere como un hombre, como una mujer conquistadora en Él. Dios te quiere como un hombre, como una mujer, como un hijo, como una hija que pueda manifestar su gloria. Dice la palabra en el libro de los Salmos que Él nos ha coronado de gloria. Pero esa gloria muchas veces queda opacada. Muchas veces esa gloria que tú y yo estamos llamados a exhibir queda minimizada o queda de una forma opacada, como dije anteriormente, a causa de hábitos en nuestras vidas. Yo no sé lo que me pasa, pero yo arranco bien y al final yo lo dejo a mitad de camino. Yo decido hoy tener un buen hábito de lectura, dedicar 15 minutos, 20 minutos, pero al final siempre como que, sí, claro, si tú y yo somos de los que cuando vamos a sentarnos a leer, tenemos un celular al lado, quiero decirte que tú vas a dejar ese hábito que tú estás empezando, porque en el momento que tú estás en la lectura más interesante y te entra un mensaje y tú hagas esto, óyeme, ya inmediatamente ese hábito o esa adicción a la tecnología te va a inhabilitar tener ese buen hábito a la lectura. Lo segundo que quiero que veamos hoy. Los resultados no se ven tan rápido como querramos, pero van a permanecer más allá de nuestras expectativas. Voy a repetir esto. Los resultados de buenos hábitos en nuestras vidas, tú y yo no los vamos a alcanzar tan rápido como queremos. Pero una vez alcanzados van a permanecer porque se convirtieron en hábitos. ¿Recuerdan el pasaje que leímos al principio? Gálatas. No nos cansemos de hacer el bien porque al final segaremos. Al final vamos a cosechar. Óyeme bien, no te desmotive porque hoy no veas resultados. Tú empiezas el gimnasio, hoy los hombres van a entender lo que voy a decir aquí y algunas mujeres también, ¿verdad? Tienes 12 o 13 de brazos, no pretende alcanzar 15, 16 en una semana. Ni que te inyecte. Solamente aquellos resultados, aquellos procesos no lícitos te permiten alcanzar resultados rápidos.
Pero esos resultados rápidos, por procesos no lícitos, son aquellos resultados que no van a permanecer. Solo aquellos resultados como producto de un hábito permanecerán en tu vida. ¿En qué tú y yo queremos convertirnos? Es la palabra, es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿En qué tú te quieres convertir? No es tarde para eso. No es tarde. ¿En qué tú te quieres convertir? ¿Cuál es tu sueño? Ah, pastor, eso suena muy carnal, muy ambicioso. No. ¿En qué te quieres convertir? Es que ya yo tengo 40 y pico de años, 50, empezar. Tú sabes la historia del fundador de Kentucky a los 66 años. A los 66 años fue que él inició ese sueño, comenzó a concretizarlo a los 66 años. ¿Cuál es la excusa que tú y yo tenemos hoy para empezar un paso a la vez? ¿Cuál es la excusa? No podemos, óyeme bien. Toma un recipiente, viértele agua, ponlo en la estufa, ponlo a fuego lento. ¿Lo pones a fuego lento? Sí. Pon el dedo. ¿Hay problema? No, el agua está fría. Dale unos segundos. Entra el dedo. ¿Puede? Sí, está tibia. Pon el dedo dentro de un minuto o algo más. Está a fuego lento, está suavecita, el fuego. La llama está lenta. Pon el dedo. Lo saca rápido porque el agua está caliente. Espera 5 o 6 minutos y pon el dedo. Se te va a quedar ahí. El agua está hirviendo y va a sufrir una gran quemadura. ¿El proceso del agua calentarse fue lento? Sí. Todo empezó con un agua que estaba fría. Había llama debajo del recipiente. Y al parecer en los primeros segundos esa llama debajo del recipiente no estaba haciendo nada. Porque tú podías entrar el dedo y nada sucedía porque el agua seguía fría. Pero era solo un asunto de tiempo para que el agua fría se convirtiera en un agua hirviente. Proceso, sistema, hábitos. Los resultados no serán inmediatos, pero van a permanecer en tu vida. ¿Cuál es el punto aquí? ¿Quién eres? Estoy leyendo un libro. Empecé a leer un libro esta semana. El autor es Chris Vallotton. Él es de Chris Vallotton y Bill Johnson. Los dos juntos escribieron este libro. Bill Johnson, pastor principal del Ministerio Betel, Chris Vallotton, maestro de ese ministerio. Y este libro habla el título del libro es De mendigo a príncipe. Se lo recomiendo a los que les gusta la lectura, este libro, De mendigo a príncipe. Y este libro empieza con el testimonio de Chris Vallotton, un jovencito que vivió con huérfano de padre a temprana edad. Su madre se casó con 2 personas en momentos diferentes, ¿verdad? Y cada uno de los esposos de su madre abusaron físicamente de él, lo maltrataban y declaraban cosas sobre su vida. Y es interesante de cómo él describe en este libro de cómo él se encontraba haciendo todas las cosas que sus padrastros le decían que él era. Todo lo que los padrastros le decían que él era, eso él hacía. Y cómo él también se convirtió a temprana edad en un abusador y maltrataba a otros niños, maltrataba a otras personas. Ya siendo adulto incluso, él pudo identificar que siendo adulto y siendo pastor, él pudo identificar cómo en medio de su staff de trabajo, él a veces usaba chistes o un lenguaje cargado de sarcasmo que hería a la persona. Él entendía que estaba siendo chistoso, pero estaba dañando, porque todavía él cargaba ciertos patrones o hábitos de cómo hablarle a los demás que dañan a la persona. Y en este libro él relata de cómo cuando Cristo vino a su vida y él reconoció realmente quién era él entonces tuvo la habilidad o el poder
para renunciar a muchas de las cosas que sus padrastros le decían que él era y cambiar su forma de actuar. ¿Por qué? Porque él actuaba según él creía que él era. Le decían que él era un rebelde, entonces él actuaba en rebeldía. Si tú y yo le decimos a nuestros hijos que ellos son algo específico, ellos van a actuar conforme a eso. Porque es el mensaje que estamos estableciendo. Esa es la declaración profética. Yo sé que para algunos, cuando usamos términos como palabra profética o declaración profética, creen que estamos siendo místicos. No estamos siendo místicos. Hay declaración profética. Hay palabra que establecemos. ¿Por qué razón Jacob, este hombre cuyo nombre engañador, cuyo nombre significa suplantador, toda su vida hasta que tuvo un encuentro que cambiaron su nombre, toda su vida se caracterizó por engaño, se caracterizó por suplantar, se caracterizó por manipular realidades? Porque había un nombre que cada vez que lo llamaban le decían suplantador, le decían engañador. Pero cuando tienen el encuentro con Dios y su nombre le es cambiado por Israel, aquel que pelea, aquel que lucha con Dios y sale vencedor. Dice la Escritura que cuando él estaba luchando con el ángel hasta rayar el alba, y el ángel dijo: óyeme, déjame que tengo que irme. Y dice: no te voy a soltar hasta que no me bendigas. ¿Cuál fue la bendición que le dio? ¿Fue un nuevo corral? ¿Cuál fue la bendición que le dio? ¿Propiedades? ¿Cuál fue la bendición que recibió Jacob? Un cambio de nombre que trajo una identidad nueva en él y provocó un nuevo accionar en su vida. Muchos de nosotros operamos en viejos hábitos y en malos hábitos por un tema de distorsión de quiénes somos. Tú no eres el hijo de fulano de tal o de fulana de tal. Ya deja de pensar solamente de una forma natural. Tú eres un hijo, eres una hija de Dios. Tú cargas el ADN del Padre eterno, del Dios todopoderoso. Cuando hablamos de que nacemos de nuevo en Cristo Jesús, habla de que nacemos con una nueva naturaleza. Por tanto, tenemos que comenzar a pensar y a actuar conforme a quienes somos. Yo no estoy descalificando tu padre terrenal, no estoy descalificando la familia natural de la cual tú provienes. Yo estoy diciendo que tu identidad espiritual debe de prevalecer sobre tu identidad natural o biológica. Yo estoy hablando de que poco importa el hogar o la familia tan disfuncional que tú puedas venir. Tú ahora perteneces a una familia que es la familia del reino de los cielos. Y yo no estoy hablando ni siquiera de la iglesia local. Yo estoy hablando del cuerpo de Cristo. Yo estoy hablando de esa familia compuesta por los hijos, por las hijas del Dios viviente. Entonces tenemos que comenzar a actuar para crear hábitos que nos lleven al destino diseñado por Dios conforme a quienes somos, no conforme a quienes éramos. Hábitos. Saber quién eres te indicará qué hacer. Saber quién eres te indicará qué hacer. Todos conocen la fábula. Lo hemos hablado del águila que se crió con gallina. No volaba porque tenía un tema de distorsión de identidad. Entendía que era una gallina más. Y por eso, teniendo la capacidad, la habilidad, la característica de levantar el vuelo, un vuelo real, porque el águila es de las aves que tienen como ese esplendor cuando levanta el vuelo. Sin embargo, se limitaba a una vida de gallinero. ¿Por qué? Porque tiene una distorsión de su identidad. Hay muchos creyentes que tenemos una distorsión de nuestra identidad y tenemos nuestra mirada puesta en las cosas de la tierra. Tenemos nuestro actuar, nuestro accionar basado en lo que nos rodea. Y por eso tenemos hábitos tóxicos, hábitos dañinos que nos inhabilita a tener la vida sobrenatural que anhelamos tener en Cristo Jesús. Hábitos. Malos hábitos, buenos hábitos. Nos quiebran o nos hacen. Realmente, quiero que entendamos algo. Cuando removemos un hábito, si
simultáneamente tenemos que ir estableciendo otro hábito. Explico. No podemos desmontar un mal hábito y dejar el vacío. No vamos a leer el pasaje ahora, ya el tiempo, ¿verdad?, avanzó, pero ese pasaje que ustedes conocen, o muchos de ustedes conocen, del hombre que fue liberado de un demonio, y dice la Escritura que la casa ya estaba limpia, pero estaba vacía. Y dice que el demonio que fue expulsado de la vida de ese hombre fue y buscó 7 demonios más. Y cuando encontraron la casa limpia y vacía, dijeron: Señor, está vacía, vamos a ocuparla. ¿Por qué? Porque ese hombre que fue liberado de ese demonio no se ocupó o no se preparó en el momento para ocupar la casa ahora, hablando de su vida, para ser llenada de la comunión con Dios, de ser llenada de la presencia de Dios. Malos hábitos deben ser sustituidos por buenos hábitos. ¿Cuáles malos hábitos estamos identificando ahora? Tenemos que sustituirlos con buenos hábitos de manera simultánea. Yo me paro y me siento 5 horas en el televisor y eso no me está llevando a nada. Ok, yo a partir de ahora solamente voy a ver el televisor 2 horas. ¿Qué yo voy a hacer con esas 3 horas? Tengo que sustituir esas 3 horas con algo de manera intencional que sea productivo, porque si no me voy a aburrir y voy a verme que en el segundo día, total, yo no estoy haciendo nada, déjame verla de nuevo, y caigo nuevamente en ese hábito de 5 o 6 horas de televisión diaria. Deuteronomio 7, versos 1 y 2 nos lleva a nosotros a tomar la decisión qué hacer ahora. Los muchachos de la adoración pueden ir subiendo si desean. ¿Qué hacer ahora? Deuteronomio 7, 1 y 2 nos dice que con los enemigos del propósito de Dios en nuestras vidas hay que ser implacables y sin misericordia. Voy a repetir esto. Con los enemigos del propósito de Dios para con nuestras vidas hay que ser implacables y sin misericordia. Yo no estoy hablando en el ámbito humano, estoy hablando en el ámbito o en el contexto de hábitos. Óyeme bien, no añoñe tanto ese hábito en tu vida, no lo cuide tanto. No lo cuides tanto, no lo atesores tanto. Tiene que ser implacable, tiene que ser misericordia con ese hábito. Porque si tú no lo destruyes, te va a destruir. Los malos hábitos roban el destino de Dios a tu vida. Personas que tienen el hábito de fumar una cantidad impresionante de cigarros. Bueno, yo lo que voy a hacer es que voy a bajar la cantidad. Porque realmente, ¿a quién tú estás cuidando? ¿Al fabricante de cigarros? ¿A quién tú estás cuidando? Tú no sabes que al final tus pulmones están siendo dañados, están siendo destruidos. Tú no sabes que esos segundos que tú poco a poco estás robando a tu vida se pueden convertir en semanas, meses y años. La historia está llena de hombres. La historia está llena de hombres y mujeres que dieron libertad a muchos. Hombres y mujeres que fueron líderes de naciones, pero no pudieron liderar sus vidas. Hay otro libro que también recomiendo a los que les gusta mucho el tema de liderazgo. Se llama El lado oscuro del liderazgo. El lado oscuro del liderazgo es un libro que habla tanto en el ámbito espiritual o eclesiástico, pero también en el ámbito político a nivel mundial, de hombres, grandes líderes con grandes llamados, con grandes logros, y cómo cada líder tiene un lado oscuro, y cómo algunos de ellos, ese lado oscuro de su vida, pudieron superarlo y capitalizarlo para llegar a donde llegaron. Pero otros simplemente dejaron ese lado oscuro,
siguieron habitualmente haciendo esas malas prácticas y al final esos hábitos inadecuados terminaron dañando su legado, terminaron destruyendo sus vidas. Hombres, mujeres que guiaron a muchos y no fueron capaces de guiarse a sí mismos. La pregunta es, ¿somos tú y yo parte de esos hombres y mujeres que podemos guiar a otros, hablarle palabra de bendición a otros, hablarle de lo cuán bueno es Dios, de que Dios liberta, de que Dios sana, pero nosotros no tomar la decisión de que el Espíritu de Dios rompa toda cadena que nos mantiene cautivos, que nos mantiene prisioneros, atados a hábitos inadecuados, que nos aleja del propósito eterno? ¿Cuáles de nosotros, de los que estamos aquí presentes, somos de esos hombres y mujeres? Modelo para muchos, pero el hazme reír para nosotros mismos. Que cuando estamos en soledad, cuando estamos en la habitación, cuando estamos en la cama meditando, decimos: si realmente me conocieran, si realmente supieran qué soy yo, si supieran la doble vida que yo tengo. Tiempo para quebrantar los hábitos malos, edificar hábitos adecuados en nuestras vidas, hábitos buenos, hábitos como Daniel, hábitos como el del apóstol Pablo, que luego de que lo que leímos en Romanos 8:1 dice que cada vez que iba a una ciudad iba primero a predicar a un templo. Dice que es un hábito de él. Hábitos. Padre, gracias te damos en este momento. Te alabamos y te exaltamos. Ponte de pie, iglesia, por favor. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos,